tema que me habéis pedido exponer, propósito e importancia de nuestra Federación de Iglesias. Antes de entrar en algunos aspectos, vamos a decir, prácticos y ministeriales que desarrolla nuestra federación y que le dan sentido pues de la importancia que tiene y que desarrolla, digamos, ese propósito, quisiera hacer alusión a lo que de hecho está contenido en el preámbulo de los estatutos de la FIEIDE, desde hace ya años. Dice así: en sus relaciones con otras iglesias o entidades religiosas, conviene que las iglesias sean completamente autónomas. Esto es lo que define el carácter de iglesias independientes. Ahora bien, dicha autonomía de las iglesias no excluye la conveniencia de establecer compromisos de cooperación entre sí en todo aquello que contribuya al bien de la causa del Evangelio. Creo que esto es muy importante y que nuestros hermanos que nos presidieron hace ya años incluyeran este aspecto que da sentido a lo que es la FIEIDE. Las iglesias son autónomas, pero no excluye esa conveniencia de tener unos compromisos de cooperación de unas iglesias con otras por el bien de la causa del Evangelio. Y aquí está, en definitiva, en esencia, la importancia que tiene la FIEIDE. Es que juntos contribuyamos al avance del Evangelio y, por lo tanto, al crecimiento de la Iglesia del Señor. Y dice a continuación, como veis en pantalla, que por ser uno el cuerpo de Cristo, existen relaciones de compromiso entre las iglesias locales que son inalienables y vinculantes. Es decir, el hecho de que somos uno en el Señor, que somos parte de su cuerpo, pues eso significa que tenemos también este compromiso vinculante de colaboración entre unas iglesias y otras. Y acaba diciendo ese preámbulo que tales relaciones pueden lograrse mediante una federación de iglesias. A mí me gustaría en esta primera parte de mi exposición hacer referencia a lo que desde mi perspectiva es, vamos a decir, la teología que sustenta la existencia de una federación de iglesias como puede ser la FIEIDE. Indudablemente hay otras agrupaciones, denominaciones, federaciones de iglesias que por diferentes motivos pues tienen su propio círculo, pero lo que quiero explicar muy brevemente es por qué las iglesias locales debieran cooperar de una forma u otra de manera conjunta. Creo que la clave está en el concepto y en la realidad de la comunión cristiana. El concepto neotestamentario de comunión, aquella palabra conocida en el griego de koinonía. Y según entendemos, por lo que el Nuevo Testamento nos enseña, esa koinonía cristiana tiene estas tres dimensiones que veis en pantalla: el ser, el hacer y el compartir. Y buena base bíblica tenemos para las tres. Cuando el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto nos habla de lo que somos. Somos parte del Señor, somos parte, estamos en comunión con Él, con la Trinidad, Padre e Hijo, y aquí no menciona el Espíritu Santo, pero así sabemos por otros pasajes, y esa comunión vertical, vamos a decir, con Dios, produce la comunión horizontal de los unos con los otros. Hay diversas metáforas en el Nuevo Testamento que ilustran esta unión íntima, esta comunión de unos con otros y ante todo con el Señor. El mismo Señor Jesús, como bien sabéis, nos habla de la vid. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Qué imagen tan, digamos, descriptiva de esa unión vital con el Señor y en la que
todos estamos insertados y conectados los unos con los otros. La imagen del cuerpo, igualmente, en el que la cabeza es el Señor y nosotros los miembros. O la imagen del templo, el edificio tan usado en los escritos del apóstol Pablo. Así que esa unión que tenemos con el Señor y los unos con los otros forma parte de la esencia, pues, de lo que es nuestra comunión. Y esto nos da un sentido de identidad. Identidad como sus hijos, identidad como parte de ese cuerpo del Señor. Después, el término koinonía o sus derivados también encontramos que se usa en el Nuevo Testamento para referirse al hacer. El apóstol Pablo, en Filipenses 1, 4 y 5, escribe rogando por vuestra comunión en el Evangelio, vuestra koinonía en el Evangelio. Lo interesante es que esa preposición en que utiliza el apóstol Pablo en este pasaje es una de las dos que se podría traducir en castellano como en. Y esta en concreto, digamos esta versión de en, eis, quiere decir, o podríamos traducirla como de involucración en, es decir, colaboración en, trabajo en el Evangelio para su progreso. De modo que aquí ya el apóstol Pablo va a mencionar esa cooperación de unos con otros para que el Evangelio progrese. Y así fueron los filipenses, comprometidos, y entendieron que esa comunión era en pro de el avance del Evangelio. Y en 2 Corintios 8:23 es interesante que el apóstol Pablo utiliza, podríamos decir, un sinónimo de koinonos, que sería el término para compañero. Comunión, koinonía, koinonos, compañero, ¿no? Y compañero de faena. O sea, el colega de trabajo era mi koinonos. Y él habla de Pablo como Tito es mi compañero, mi koinonos, pero dice y colaborador, sinergos. Y este término viene de sinergia, es del misma raíz, como podéis entender, es decir, dos que trabajan conjuntamente o varios que trabajan conjuntamente. Colaborador para con vosotros. Entonces, el sentido de comunión conlleva también el colaborar, el hacer juntos, este sentido de sinergia. Y, por último, también tenemos el sentido de compartir, y de hecho, compartir recursos materiales. Pablo lo utiliza en al menos estas 3 ocasiones que tenéis en pantalla, en Filipenses 4, 14 al 16. Bien hicisteis en participar, aquí es el verbo koinoneo, la misma raíz, conmigo en mi tribulación. Y sabéis que al principio de la predicación del Evangelio ninguna iglesia participó, de nuevo es el mismo verbo, conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 2 Corintios 8:4, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, en referencia a la ofrenda que se levantó y cómo las iglesias de aquella región contribuyeron para los hermanos necesitados de Jerusalén. Y más adelante, en 2 Corintios 9:13, glorifican a Dios por la liberalidad de vuestra contribución. Pero es la misma palabra, koinonía, para ellos y para todos. Y creo que esto es lo que da sentido y base a por qué somos una federación de iglesias. Iglesias autónomas sí, pero esto no solamente nos excluye, sino que nos llama desde un punto de vista bíblico, porque somos lo que Dios nos ha hecho ser como parte de su pueblo, a hacer y a compartir. ¿Cómo esto se traduce en la realidad de las iglesias de la Federación? Pues es algo que quisiera compartir también con vosotros pues, en esta mañana y que vamos a decir da expresión a esto que es la base y que es lo fundamental. Un aspecto muy importante que procuramos pues, dar expresión es la ayuda a las iglesias.
Y dentro de esa ayuda que se brinda a las iglesias está por un lado el apoyo a iglesias sin pastor. Esto significa que se ofrece asesoramiento en la búsqueda de pastor, que indudablemente es un ofrecimiento que no supone una obligación de parte de la iglesia de tener que pedirlo, pero que creemos que es importante. Indudablemente tenemos iglesias muy variadas en nuestra federación en cuanto a su tamaño, en cuanto a su historia, vamos a decir, en cuanto a su trayectoria como iglesia, y así como hay iglesias que tienen buen número de personas, de dones, etcétera, y que en un sentido pues, pueden perfectamente valerse por sí mismas a la hora, por ejemplo, de buscar un pastor, pero también es verdad que pudiera haber otras que no tanto. Y algo habitual que hacemos desde FIEIDE es ayudar a estas iglesias si las iglesias lo quieren o lo piden. Y a veces, aunque no lo pidan, pues si sabemos, también procuramos echar una mano. Y en este sentido, pues hay unos documentos, hay también la posibilidad de asesorar a la iglesia en el examen a posibles candidatos, de buscar posibles candidatos, y esto bien sabéis que a veces es muy complicado y difícil por determinadas circunstancias. Tenemos realmente hoy día muchas dificultades, sobre todo en algunas ocasiones, ¿no? En algunos casos para encontrar o al menos poder brindar una ayuda y encontrar la persona apropiada, pero al menos se intenta, ¿no? Y creo que esto tiene su importancia al ser parte de una federación donde hay unos vínculos, unas relaciones, y en algunos casos es posible encontrar a la persona apropiada, lamentablemente en otros no, pero al menos se procura. Creo que también hay iglesias que llevan tiempo sin pastor y sin nadie al frente. Tenemos ahora mismo en la federación pues, varios casos que desde lo que es mi ministerio y también viendo cómo podemos articular esto a un nivel local, trabajamos unos planes de apoyo donde colaboramos con el consejo de la iglesia, y a veces ni siquiera hay un consejo, hay un equipo de trabajo porque por diferentes circunstancias la iglesia ha quedado mermada, y lo que procuramos hacer es a través de, en fin, digamos mi ministerio, no quiero hacer mucha alusión a mí mismo, pero como podéis entender es parte de mi ministerio, y también de lo que se menciona a continuación, que hemos recién puesto en marcha la comisión ministerial de la FIEIDE, reunirnos con estos hermanos, ver cómo se puede estudiar un plan de apoyo. Redactamos un documento que es presentado a la Asamblea de Iglesia, normalmente son planes de 2 años, y también procurando contar no solamente con lo que pudiera ser mi apoyo o de los hermanos de la comisión ministerial, sino de un grupo de pastores de la zona, de la regional en la que la iglesia está insertada. Como digo, es, digamos, algo que junto con la comisión ministerial y alguna regional que otra estamos intentando implementar más y, bueno, igualmente, como podéis entender, en algunos casos esto es más factible, en otros no tanto, pero realmente, bien, procuramos ayudar a estas situaciones. Sabéis también, porque algunos lo habéis vivido, incluso en situaciones complicadas, que estamos dispuestos a mediar en situaciones de conflicto. La Iglesia tiene que pedir por estatutos de la Federación la mediación de la Federación, y en lo que contemplan los estatutos reformados recientemente en la Federación, la Comisión Ministerial toma cartas en este asunto, y procuramos pues también a través de entrevistas, de encuentros diversos, hacer una propuesta de resolución del conflicto a la Iglesia que indudablemente la Iglesia ha de aprobar. Son situaciones a veces francamente desagradables, pero estamos para apoyar también en estas situaciones. Creo que el ser parte de una federación tiene también esta ventaja, porque si se está totalmente aislado, la resolución de estas situaciones puede ser aún más compleja. Hay a veces situaciones de emergencia en las que podemos también echar una mano. La federación no dispone de grandes fondos de ayuda, esta es la realidad, pero
lo cierto es que ha habido situaciones de emergencia donde sí se ha podido ayudar, y quizás la más reciente justamente ha sido en relación con el tema de la pandemia, y sabéis que se ha recogido una ofrenda de las iglesias de la Federación, siempre por supuesto son voluntarias, pero hemos podido ayudar con el dinero que se ha recogido en esta campaña a 4 iglesias de la Federación, una de ellas en las Islas Canarias y 3 en otras regiones, y también hemos ayudado, de hecho, a 2 proyectos fuera de FIEITE, que, bueno, pues nos ha alegrado, por supuesto, poder hacerlo. Ha habido situaciones a veces concretas en alguna iglesia. Recuerdo hace unos años cuando una iglesia que se reunía en un centro cultural, el ayuntamiento les dejó sin esta posibilidad, y las iglesias de la región levantaron ofrendas especiales para que esta iglesia pudiera alquilar y reformar el local donde de hecho se reúnen en la actualidad. También la ayuda a las iglesias pues se materializa a veces con canalización de apoyo extranjero, y aquí estoy hablando pues sí de la ayuda de misioneros que vienen a colaborar. Esto es algo de lo cual la gestión principal es del DEN, pero Pedro Arbalat y yo trabajamos muy de cerca en este tema. A veces también son ayudas monetarias para determinadas situaciones, y en estos momentos, por ejemplo, pues hemos, de una de las misiones que más tiempo colaboran con nuestra federación, tenido la palabra de que ayudarán para una situación muy difícil que se ha vivido en una de nuestras iglesias, en un proyecto de 3 años, para que a través de distintos fondos, y en particular uno de ellos de una de estas misiones, pueda venir un pastor a trabajar. Ahora, esto pues evidentemente no se puede hacer siempre, depende también en parte de las estrategias que pueda tener la misión, de la situación concreta que se viva, pero es una realidad que puntualmente esto también pudiera ocurrir. Y creo que, bueno, pues de diferentes formas y maneras es una realidad que federaciones o misiones extranjeras nos han ayudado mucho a lo largo de los años y siguen ayudando en diferentes formas y maneras. También desde la Federación procuramos ayudar a las iglesias a través de seminarios que pueden venir relacionados pues, con algún ministerio en concreto, como modestia aparte puede ser el mío, y con cierta frecuencia pues doy seminarios sobre temas como el gobierno de la iglesia o la alabanza en la iglesia o algunos otros temas, pero no solamente mío por ser parte de mi ministerio, sino que hay un grupo de hermanos que pueden ofrecer estos seminarios y que esta vinculación que tenemos de unos con otros lo facilita. Y por supuesto, como rápidamente después mencionaré, a través de la Escuela de Teología y su programa de formación continua. Hay una labor de asesoramiento general en diversos temas, es una labor que mayormente me corresponde a mí, y como podéis imaginar, pues con bastante frecuencia procuramos ayudar en diversos asuntos que no solamente tienen que ver con temas, vamos a decir, de estatutos más legales, pero también en otras cuestiones donde, bueno, pues se me puede consultar sobre determinadas situaciones, ¿no? Y si no puedo yo asesorar, pues buscamos quien pudiera hacerlo. Y el aspecto de la canalización de la información, pues también recibiréis, por ejemplo, información, en muchos casos directo de FEREDE, otras veces nosotros canalizamos esa información, y no solamente de la FEREDE, sino de otros organismos evangélicos. Y creo que hay también un aspecto importante en esta ayuda a las iglesias, que es en el compartir recursos. Creo, honestamente, que esta parte podría ser muy enriquecedora, pero que no lo hacemos apenas. Y algo hay, depende también mucho de la región de la que estemos hablando. Pero me parece que deberíamos darnos cuenta de que hay un potencial para compartir recursos en el área de la escuela dominical, del ministerio juvenil, la alabanza, la predicación. Me he dado cuenta a lo largo de estos años visitando iglesias que a veces ocurre que una iglesia en un determinado lugar ha desarrollado a lo mejor un material estupendo de escuela dominical, y la iglesia de al lado también ha estado intentando desarrollar el suyo, y ni una ni la otra sabían que estaban trabajando, vamos a decir, en un mismo proyecto. Y así pudiera ocurrir con otras áreas ministeriales, algunas de las cuales menciono aquí. Una iglesia prepara, por ejemplo, una serie de predicaciones excelente, con unos temas interesantes, pero no se entera ninguna otra iglesia de esto, o viceversa, ¿no?
Claro, no quiero decir que tengamos que andar copiando, pero creo que podría haber, vamos a decir, un foro de compartir recursos de unas iglesias con otras que podría ser interesante. Y, por último, mencionar el que pueda haber ayudas económicas puntuales. La Federación por años ha tenido un fondo de obra pionera y otro de ayuda pastoral. Este segundo, pues prácticamente se extinguió, porque mayormente se nutría de fuera y ahora la manera de estas ayudas pues se canalizan de otra manera, pero sí que aún existe, aunque todavía bastante pobre, el de ayudas para lo que sería obra pionera. Pero a lo largo de los años la realidad es que las iglesias han ayudado a bastantes pastores y también obras pioneras. En cuanto a la ayuda a pastores, bueno, he hecho aquí una lista de cómo desde la Federación procuramos ayudar a pastores. Y no solamente estoy hablando de la nacional, pero también hay una dimensión regional o incluso comarcal o más cercana. Hay un aspecto que yo creo que da mucho sentido a ser federación, que es el apoyo entre compañeros de ministerio. Y bueno, pues la realidad también es que no siempre existe ese apoyo. A veces hay una buena amistad, una buena relación, el poder compartir con compañeros de ministerio lo que me está pasando. Otras veces nos sentimos bastante solos. Y la verdad es que esto fue mi experiencia en los años que fui pastor de una iglesia. Esto tiene su complicación a veces, ¿no? Y las relaciones personales. Pero los pastores tenemos nuestro tiempo de soledad y a veces no hay el apoyo, la confianza, la amistad que debería haber entre compañeros de ministerio. Y creo que, bueno, pues esto es una de las cosas que dan mucho sentido a ser federación. Como digo, hemos formado, conforme a los nuevos estatutos de FIEI de la Comisión Ministerial, en la actualidad está formada por Manuel Rodríguez, que muchos conocéis, Evelio Moreno, pastor en Puerto Llano y un servidor, y estamos empezando a trabajar. Y la pregunta es cómo podemos ayudar a los pastores de la Federación, cómo podemos repartir para darles una llamada, a ver cómo están, cómo se encuentran, ¿no? Y bueno, estamos en ello, intentando avanzar en este área, porque sabemos de las situaciones también de crisis a nivel personal que se vive. Desde hace unos años celebramos estos retiros, Date un respiro. Hay un hermano en Canarias que participó, bueno, lo voy a decir, es Alcides, y él, que estuvo en una ocasión, pues después decía que el respirito le ha ayudado mucho. Y está siendo una buena experiencia. Son retiros que organizamos en colaboración con Eduardo Brasier y Esther Martínez. Vamos a volver a hacerlo este año, después de 2 años sin estos retiros. Lo hacemos aquí en la casa que llamamos Pastoral de FIEIDE, en La Mella. Hay posibilidad de becas y bueno, pues son retiros para el matrimonio, el pastor y su esposa. Este año, de hecho, el tema que vais a recibir la publicación pronto está enfocado a aquellos que nos acercamos a la jubilación o que están ya en edad de jubilación, cómo afrontar esta etapa de la vida. Hemos formado también un grupo de pastores jóvenes. Por ejemplo, Dominic y Patrick forman parte de este grupo de pastores jóvenes. Y estamos teniendo reuniones habituales, mayormente para orar juntos, tener un devocional, a veces algún seminario. Estamos planeando un retiro para ellos en diciembre de este año, que será becado en buena parte por la Federación para que la mayoría pueda venir. Y tenemos un grupo interesante de unos 15 pastores jóvenes en nuestra federación. Esto es un aliento en los últimos años. Y la idea es trabajar con ellos en los inicios de su ministerio, ¿no? A través de las conferencias regionales como esta, pues sin duda esperamos que esto sea también de apoyo a los pastores en nuestros congresos. Desde hace también ya meses estamos celebrando reuniones de oración mensuales, el último lunes de cada mes. Está siendo un buen tiempo. Participan habitualmente entre 20 y 30 pastores, y animar a los que aún por una razón u otra no habéis podido hacerlo, pues a estas reuniones de oración, que es una manera también de que podamos compartir juntos. Y los seminarios web, sabéis que el año pasado pues tuvimos varios en relación sobre todo con el COVID, y hemos formado una pequeña comisión para poder planear a lo largo de este año posiblemente 2 seminarios web. Y esperamos que esto también sea de edificación.
creo que mucho del sentido de la federación está también en lo que hacemos conjuntamente por el avance justamente del Evangelio, como leíamos en ese preámbulo de nuestros estatutos. Y ya desde hace años, ya sabéis, celebramos el Día de Misiones para tener un énfasis, al menos un domingo al año conjunto, en este énfasis misionero. Este año será el 5 de junio, sabéis que siempre es el domingo de Pentecostés, se recoge una ofrenda voluntaria pues para varios proyectos y bueno, pues animaros también a uniros en este proyecto. FIEIDE tiene 8 puntos de misión que lo veis en pantalla, que es apoyado directamente desde FIEIDE, es decir, no hay una iglesia madre detrás y sobre todo desde el DEM, el Departamento de Evangelización y Misiones, se atiende a estos puntos de misión. Este año en la Asamblea de Abril se unirá uno más en Illescas, en la provincia de Toledo. Y es una manera de que si no hay la posibilidad de que una iglesia de la Federación preste ayuda a ese punto de misión, se haga desde la propia FIEIDE. Aquí tenéis este póster que habréis recibido, espero, de oración del Departamento de Evangelización y Misiones, con algunos obreros que trabajan directamente con FIEIDE, algunos apoyados por FIEIDE o relación de alguna forma con nuestra federación. Y podéis recibir la suscripción gratuita del boletín de la federación a través de esta página web. Mencionar lo que también espero conozcáis, que ha sido un proyecto que hemos iniciado hace 4 años, muy modestamente, creo humildemente, pero también de forma atrevida, lo que hemos venido a denominar el programa dual de la Federación. El programa dual, que algunos conocéis, esencialmente es preparar, capacitar a pastores, futuros pastores, o ya de hecho en formación pues en el ministerio, en el que el 50% de su tiempo lo dedican a estudiar en el programa de nuestra escuela de teología, la EET, y el 50% de desarrollo práctico ministerial en su iglesia. Actualmente, pues ya podemos decir que tenemos, este primer graduado, Isaac Arbalat, en la iglesia de Talavera de la Reina. Él recién ha acabado el programa dual y es una alegría, pues como ahora la iglesia está dispuesta a sostenerle en lo que es su salario pastoral al 100%, en la cantidad que se ha estipulado, pero durante estos 4 años, pues Isaac ha estado recibiendo a través de la iglesia, pero con fondos de la federación, la mitad de su salario y la otra mitad aportada por la misma iglesia. Tenemos otros 4 estudiantes en el programa dual actualmente. A la izquierda, arriba, tenéis a Miguel Roig, trabajando en el punto de misión de la FIEIDE en Asturias, en Lugones, ahí al ladito de Oviedo capital. Siguiendo arriba tenéis a Eric Rodríguez con Juan Martínez en la iglesia de Pasaje Gallolá. Muy recientemente, desde el 1 de enero, está Eric colaborando como parte final de su servicio como pastor en formación en la iglesia de Vilanova y la Geltrú. Abajo a la izquierda tenéis a David López en la iglesia de Verdi y debajo a la derecha tenéis a Juan Salvador Casero. Algunos conocéis bien a su padre, Salvador Casero de Colmenar Viejo, y que está haciendo sus prácticas en la iglesia de Molins de Rey, después de venir como misionero apoyado por nuestra federación en el Ecuador. Y quisiera aquí decir, y además de parte del director de la escuela que me lo encargó ayer, gracias a las iglesias de la regional Islas Canarias por su contribución y apoyo al programa dual. Tenemos más de una iglesia que nos ha solicitado entrar en este programa. Tenemos el compromiso de que el estudiante no se inicie hasta que tenemos garantizado por diferentes fondos el sueldo, salario mínimo interprofesional de este estudiante, y creo que este es un proyecto de la Federación de mucho calibre que hasta ahora está dando buen fruto, buen resultado, y damos gracias a Dios por el apoyo recibido. También sabéis que la Escuela de Teología tiene todo un programa de formación continua en diferentes áreas. Lo más próximo que tenemos a la vista es este seminario Renovación Espiritual en la Enseñanza. Es un curso de formación continua, en este caso online, que es la versión, la modalidad
que estamos intentando desarrollar debido a la pandemia y que estará a cargo de Edith Vilamayor. Ella es decana de estudiantes de nuestra Escuela de Teología, con una larga experiencia en trabajo con estudiantes en GBU. Ha sido consejera y, bueno, desarrollando con nuestra escuela un trabajo fabuloso. Y mencionaros también que justamente en estos días, en una reunión muy reciente de la Junta Directiva de nuestra escuela, se ha aprobado el plan estratégico de la escuela 2022-2027. Perdonad el error, no es el 207, sino el 2027. Un plan estratégico que quiere llevar a la escuela a encontrar su reconocimiento o acreditación por el Consorcio de Seminarios Europeos Evangélicos. Esto es un proyecto interesantísimo y que creo que es incluso mejor que el reconocimiento a nivel estatal. Al menos así lo pienso yo, porque permitiría el reconocimiento de los estudios en cualquier otro seminario de esa red de seminarios evangélicos europeos para ampliar estudios, por ejemplo, de máster o en el futuro de doctorado. Y debo decir, pues, muchas gracias porque está entre nosotros a Elizabeth Reyes, que sabéis que es la presidenta, de hecho, actual de nuestra Escuela de Teología. Y es una contribución muy importante de su tiempo y de su trabajo, y dar las gracias también a la Iglesia en Santa Cruz por ceder esta parte del tiempo de Elizabeth a este ministerio. Otro área importante es el de jóvenes. He puesto esta foto aquí con cierta añoranza, es una foto ya muy antigua, pero esta foto tuvo lugar en un encuentro que organizamos, pues ya veis, hace casi 22 años. Yo llevaba 4 meses de coordinador en ese momento y bueno, ya veis pues cómo algunos nos hemos envejecido. Aquí estoy yo con Janet y los niños, Laura, que muchos conocéis, Daniel Requena, que fue varios años director de MP, y tengo un recuerdo entrañable de aquel encuentro en Borja, la provincia de Zaragoza, de jóvenes que ahí empezó a gestionarse Misión Posible y que en el año 2001 tuvo su primera sesión. Aquí tenéis algunas fotos de lo que ha sido Misión Posible entre el 2001 y ya el próximo que viene, 2022. Gracias a Dios, creo que ha sido bendecido por el Señor y siempre las cosas se pueden mejorar, por supuesto, como todo, pero creo que Misión Posible ha aportado mucho bien a muchos de nuestros jóvenes y de nuestras iglesias. Y tenemos ya pues Misión Posible muy cerquita. Está siendo muy complicada la organización del evento y va a haber 2 eventos, uno en Madrid y otro en Gerona, pero el de Madrid se ha cancelado porque la situación de pandemia y otras consideraciones, al final el comité pensó que era mejor celebrarlo solo en Gerona, de manera presencial, directamente. Así que seguimos trabajando también en este área. Creo que el ser parte de nuestra federación también aporta a esta generación joven recursos y creo que, bueno, tenemos que decir, todo es mejorable en todas las áreas de ministerio, pero lo que nos debe mover como federación es lo que el lema recién aprobado por la Junta Nacional debe expresar: cooperando para el avance de la Iglesia. Y a veces podemos llegar más cerca de una iglesia local, a veces el contexto regional o comarcal cercano de una iglesia puede ser más o menos expresión de apoyo a iglesias pequeñas que están muy aisladas. Tenemos una variedad realmente enorme de lo que sería la situación de nuestra federación. Pero bueno, he pretendido daros un vistazo muy general de por qué vale la pena ser parte de la federación, en su propia base teológica y convicción de lo que es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, pero también, de nuevo, de forma muy rápida, y seguro que se me quedan muchas cosas en el tintero, de lo que juntos podemos hacer. Y hay una dimensión nacional, hay una dimensión regional, hay una dimensión más cercana, y creo que todos debemos, diría yo, imperativo divino, en una forma o en otra, en cierta manera, apoyarnos unos a otros y que podamos sernos de ayuda. No vivir aislados en nuestra realidad local, importantísima como es, y foco central sin duda de nuestro trabajo y ministerio, pero dando expresión a esta unión del cuerpo de Cristo, que en este caso es esta parcela de su obra que es nuestra federación. Yo acabo
salvo preguntas que tengáis o aportaciones, pero de verdad dándoos las gracias. Lo hago a nivel personal, porque después de ya bastantes años como coordinador, siempre que he estado entre vosotros me habéis expresado mucho cariño, mucho apoyo y lo agradezco de todo corazón. Y creo que es una de las regionales, que a pesar también de las dificultades que podáis tener, tenéis mayor sentido de ser parte de esta federación. No se trata de una cuestión denominacionalista, a veces las cosas se pueden hacer mejor, a veces se llega, a veces no, pero partiendo de esta realidad de que más podemos hacer juntos que separados. Y que en verdad la unión hace la fuerza y que Dios nos llama a fortalecer esos vínculos en sus diferentes aspectos para que la obra del Señor avance. Ese es el propósito. Muchas gracias.